7:09 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados, el doctor Carlos de Tomaso, constitucionalista, y el doctor André Benavides, constitucionalista, y el doctor Ramiro García Falconi, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Doctor Carlos de Tomaso, ¿cómo entender este pronunciamiento de la Corte Constitucional en estas condiciones cuando ha inadmitido, al menos la enmienda sobre el apoyo complementario de Fuerzas Armadas y la pregunta 6 sobre la eliminación de la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, con una premisa que quiero ilustrar? Esta semana entrevistamos aquí en Estudios al presidente de la Corte Constitucional, doctor Ali Lozada, y precisamente antes de este dictamen le preguntábamos sobre la actuación que debiera tener la Corte Constitucional, y esta fue su respuesta. Por favor. En este, como en otros casos, lo que la Corte debe hacer es ver si es que las iniciativas, no juzgar la bondad de las iniciativas que puede haber con respecto a una consulta popular, no plantearse si eso es conveniente en términos políticos o no es conveniente en términos políticos, no es una labor de una Corte Constitucional. Eso ya lo determinarán si es que pasan estas preguntas en las urnas, los ciudadanos, etcétera. Lo que la Corte tiene que ver es si es que en algún aspecto estas preguntas rebasan los límites de la cancha. Nada más. Es una especie como de árbitro, digamos, que lo que hace es que haya fair play. Pero hasta donde podemos, nuestro deber es garantizar que haya en la mayor medida posible ese fair play. Y eso es lo que estamos haciendo en la Corte. El trabajo que se tiene que hacer para esto es un trabajo muy arduo, porque sabemos la responsabilidad que tenemos y bregamos muchísimo en las deliberaciones por encontrar la mejor solución, la mejor respuesta a los problemas jurídicos que se nos plantean, y eso significa decantarnos por las mejores razones constitucionales. La Corte se esfuerza, ya le digo, hasta con el desvelo, porque se respeten los límites de la cancha. De eso el país puede estar absolutamente seguro. Esto dijo el señor presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada. Doctor Carlos de Tomaso, muy buen día. ¿Cómo entender este fallo de la Corte Constitucional? Buenos días, Miguel. Buenos días, Ramiro y Andrés. Un gusto compartir con ustedes este panel. Pues lo que la Corte ha hecho es su papel en esta primera revisión. Recordemos, Miguel, que esta primera revisión es solo determinar la vía por la que las modificaciones que el presidente había presentado se debe o se puede hacer. Luego va a venir en los próximos 20 días, porque ahora sí corre un término de 20 días, la revisión de la Corte del texto de las preguntas y de los considerandos de estas preguntas que sí las ha dado como de paso como enmienda. Y ahí también pudiera nuevamente quedarse alguna otra pregunta si el texto no satisface a la Corte. Después, respecto del fallo de la Corte, 4 preguntas tuvieron unanimidad. El resto de preguntas, solamente las 3, 5, 7 y 8 tuvieron unanimidad. El resto de preguntas hubo votos salvados, es decir, no hubo un acuerdo y hubo ministros que hicieron su propio voto razonando. En mi primer análisis del fallo, pues yo en algunos casos, en la pregunta 2 y 6, yo había hecho una opinión respecto de que me parecía que efectivamente el tema de las Fuerzas Armadas y el tema de la elección de todas las autoridades por parte de la Asamblea correspondía unos cambios estructurales que rebasaban pues los límites que tiene el 441 para la enmienda, porque se planteaba una posibilidad de que las Fuerzas Armadas, sin estado de excepción y ante el solo pedido de la policía, el presidente pueda dar la orden de que ingresen a la seguridad interna. Y eso, si uno revisa las actas de la Asamblea Constituyente, pues hubo una clara diferenciación del rol de las Fuerzas Armadas y de la policía, y por tanto, pues yo estoy de acuerdo en ese caso, con la respuesta de la Corte. En el caso de las autoridades, también estoy de acuerdo, porque desde mi óptica se modificó el balance de poderes, y al establecer la facultad del presidente de casi nominar a casi todas las autoridades, me parece que también rebasaba los límites de la enmienda.
Pero yo me quiero referir también a una tercera pregunta, que es la pregunta de la extradición, que sí la ha avalado la Corte como enmienda y por unanimidad. Yo en esa discrepo con la Corte Constitucional. La Constitución tiene una prohibición expresa y para mí el hecho de que vía enmienda se pueda abrir la ventana a una excepción de una prohibición expresa constitucional me preocupa. Porque el día de mañana entonces, por ejemplo, la prohibición expresa de reelección de alguien después de 2 periodos, también entonces bajo esta ventana que se ha abierto, vía enmienda se va a poder crear algún tipo de excepción, para poner un ejemplo. Entonces, me parece que en ese caso la Corte deja abierta esta ventana de abrir excepciones a prohibiciones expresas y tajantes que el constituyente expuso y me queda esa preocupación. Creo que esa pregunta también puede tener problemas en el segundo examen que viene del texto y eso lo vamos a mirar en unos días. Gracias, Miguel. Bien, luego de esta primera explicación del doctor Carlos de Tomaso, quiero dar la bienvenida al doctor André Benavides, constitucionalista. ¿Cómo usted entiende este pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto de las 8 preguntas? 6 han pasado el primer filtro, digamos, y las 2, el apoyo complementario de Fuerzas Armadas y la eliminación de la facultad de designar autoridades del Consejo de Participación, no ha avalado la Corte. Muy buen día, André. Buenos días, estimado Miguel. Un cordial saludo para usted, para el doctor García Falconi, para Carlos de Tomaso y, por supuesto, para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Democracia. A ver, el dictamen de la Corte Constitucional realmente me deja preocupado y suscribo lo que dice el doctor de Tomaso. Prácticamente la Corte Constitucional, haciendo maromas jurídicos, bajo el pretexto de una ponderación de derechos, ha abierto la posibilidad de que mañana cualquier tipo de derecho pueda ser restringido, a pesar de que exista una restricción, una prohibición de carácter expresa por parte del constituyente. En ese sentido, si bien es cierto, públicamente yo he dicho que estoy de acuerdo que se extraditen, pero tengo el límite constitucional. Y para algo está la Constitución, para que te restrinja las actuaciones que tenemos como poder público o que tengas como poder constituyente derivado, si no se abre una puerta bastante amplia para que mañana la excepción tranquilamente la podríamos saltar vía ponderación. ¿De acuerdo? Ahora, realmente a mí me preocupan varias decisiones que ha tomado la Corte Constitucional, principalmente en lo que tiene que ver con la designación de autoridades. Creo que la cereza del pastel de esta consulta popular y creo que el núcleo de esta consulta popular era justamente superar este sistema, esta institucionalidad perversa para la designación de autoridades. Sin embargo, la Corte Constitucional nos ha dicho que la vía no sería por ahí. No obstante, creo que la propuesta del presidente de la República eventualmente podría tener algún tipo de reparos. Yo creo que lo que debía haber hecho la Corte Constitucional es decir, ¿sabe qué? La vía es la enmienda, pero estos temas no me los puede topar de esta forma porque es reforma parcial. Pero eso, por ejemplo, lo hizo cuando tramitó estas propuestas de reformas constitucionales del denominado Comité para la Institucionalización Democrática. Ahí sí le dijo, ¿sabe qué? Estos temitas sí por reforma parcial, estos asamblea constituyente. Y ahí no ocurrió nada. Lo que debía haber hecho la Corte Constitucional en este caso era actuar de la misma forma. Ahora, yo tengo una gran preocupación, estimado Miguel, con lo que tiene que ver con la reducción del número de asambleístas. Y yo sí le digo que conceptualmente también estaba de acuerdo y la vía ya había indicado la Corte Constitucional en otras oportunidades. Pero parece que la Corte Constitucional no lee de manera íntegra el texto de la propuesta, porque se están eliminando, estimado Miguel, los asambleístas de los distritos metropolitanos. Se están eliminando los asambleístas de las regiones. Si bien es cierto, no existen, pero en algún momento en nuestro país se van a constituir estas circunscripciones territoriales. Y lo más importante, estimado Miguel,
parece que la Corte Constitucional no leyó el artículo 116 de la Constitución, que tiene que ver sobre un sistema electoral proporcional. Imagínese usted, Miguel, que actualmente tenemos como método de asignación de escaños el método Webster, pero con esta enmienda a la Constitución hay provincias que solo van a tener un asambleísta. Es decir, que el mandamás, el caudillo, va a ser legislador respecto de esas provincias que demográficamente tienen un número reducido de habitantes. Y en ese sentido, si es que se quisiera garantizar la participación de las minorías con esta propuesta, no se lo va a hacer. Entonces, en provincias que tienen un asambleísta, ¿cómo vas a aplicar método de asignación de escaños? No va a haber representación de las minorías. Y evidentemente eso distorsiona nuestros principios republicanos, distorsiona nuestro sistema electoral, nuestro sistema de partidos políticos. Y finalmente, Miguel, en esta primera intervención, creo que la Corte Constitucional también le queda debiendo al país en lo que tiene que ver con seguridad ciudadana. Yo creo que los ecuatorianos merecemos una explicación respecto al menos de qué excepciones se podrían dar para que las Fuerzas Armadas tengan tareas complementarias. Si bien es cierto, ya existía un dictamen, yo creo que la Corte Constitucional podría de alguna forma verle el mecanismo para que las Fuerzas Armadas también puedan actuar en este flagelo social que lastimosamente está ganando terreno en las calles y plazas del país y evidentemente le pone en zozobra, en angustia a todos los ecuatorianos y por obvias razones no podemos vivir en un estado que al menos garantice mínimos en los cuales podamos convivir. Claro, esa sería una respuesta a una realidad que está viviendo la gran mayoría de ecuatorianos. Doy la bienvenida al doctor Ramiro García Falconi, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. ¿Cómo usted analiza este dictamen, doctor García, de la Corte Constitucional en las 8 preguntas planteadas por el Ejecutivo? Muy buen día, Ramiro. Buenos días, Miguel. Un buen día para André, para Carlos. Un saludo para todos los oyentes. Bueno, este es una primera fase, es un dictamen inicial, previo, en donde básicamente lo que se ha enfocado es la vía que, de acuerdo a la Corte Constitucional, sería la idónea para la tramitación de los cambios constitucionales que propone el Ejecutivo por la vía de preguntas. Dentro de esa lógica, la Corte Constitucional ha señalado que al menos, y utiliza esta expresión bastante curiosa, porque dice al menos debería ir vía reforma parcial la 1 y la 6 y vía enmienda las otras, dejándose para un segundo momento la posibilidad del dictamen sobre la idoneidad de la pregunta, su contenido y anexos. Entonces, en este momento no es que se ha calificado a una u otra pregunta sobre adecuada o inadecuada, simplemente se ha calificado la vía. Eso es lo que tenemos que entender claramente. Es decir, no hace la Corte Constitucional en este primer momento un análisis del fondo de las preguntas, sino de la ubicación, por decirlo de alguna manera, del cambio, ¿no? Es decir, si esto se lo hace vía enmienda, que tiene un procedimiento, o si se lo hace vía reforma parcial, que tiene otro procedimiento. Sobre esto es lo que se ha pronunciado la Corte. Ahora, yo creo que el momento en que se haga el análisis de fondo, la pregunta 1 podría vetarse incluso por la vía de la reforma parcial. Me refiero a la pregunta en donde se consulta sobre la posibilidad de la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana. Tema que ya ha sido largamente debatido, analizado y resuelto además por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido muy enfática en que es inadecuada la utilización de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana porque están fuera de su naturaleza y porque además no están entrenados para esto. El entrenamiento de los miembros de Fuerzas Armadas va dirigido hacia la destrucción legítima del enemigo en conflicto. Entonces, ponerles en tareas de seguridad ciudadana es ponerles en actividades para las que no están preparados, para las que no están entrenados, y que además esto se pueda constituir en un entorno propicio para la violación de derechos humanos, como ha sucedido en aquellos países en donde se han implementado estas medidas en su momento. Me refiero específicamente a
Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, en los que hemos visto pues que se dieron una serie de violaciones a derechos humanos por esto. Por otro lado, claro, las otras preguntas, yo concuerdo plenamente con los resquemores, por decirlo de alguna manera, de André y de Carlos sobre las otras preguntas, pero todavía no se llega al análisis del fondo de estas preguntas. Yo creo que en este momento lo que se tiene que debatir es si fue adecuado o no la decisión, si fue adecuada o no la decisión de la Corte sobre la vía. Claro, ya el momento en que se analice si hay regresión de derechos o no hay regresión de derechos, bueno, entonces ahí se dejará claro cuando ya se analice el fondo si es que procede la reforma parcial o si es una pregunta que va a requerir una constituyente, una reforma total o simplemente no procede porque no todo se puede consultar además por vía de democracia directa. Ya la propia Corte Interamericana, en caso Gelman versus Uruguay, nos dejó claro que aún con decisiones plebiscitarias tomadas en ejercicio de democracia directa, no se pueden restringir derechos fundamentales y atentar contra el núcleo duro de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces yo creo que es en ese sentido que tenemos que analizar lo resuelto por la Corte Constitucional. Sobre esta primera intervención que han hecho nuestros tres invitados, le pregunto al doctor Carlos de Tomaso, al quedar inicialmente con este pronunciamiento de la Corte Constitucional de ir, al menos en la pregunta 1, el apoyo complementario de Fuerzas Armadas, y 6, la eliminación de la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, vía reforma parcial, quizás este camino no le vuelve inviable al Ecuador cuando la Asamblea Nacional ha dado muestras de esa asamblea mediocre de no procesar los grandes temas y las grandes demandas de los ecuatorianos, doctor Carlos de Tomaso. Sí, estamos en diálogo con los doctores Ramiro García, André Benavides y Carlos de Tomaso. Doctor de Tomaso, le preguntaba, en la práctica, la reforma parcial de la pregunta 1 y la pregunta 6 no vuelve inviable en la práctica, más allá del pronunciamiento sobre la constitucionalidad que ha dado la Corte. En la práctica, si esto va a la Asamblea Nacional, en esa asamblea mediocre que no ha respondido al país, le vuelve un obstáculo para viabilizar estas angustias como el tema de seguridad. Yo creo que viendo la realidad, a lo mejor el debate parlamentario y la accesibilidad para la pregunta 1 pudiera tener más espacio que la pregunta del nombramiento de autoridades, porque en el nombramiento de autoridades, pues como es un tema netamente político, es muy probable que no vaya a haber acuerdos, porque lo que se tiene que debatir es la propuesta que presenta el presidente. Ahora, como bien decía Ramiro, la Corte deja al menos que como abriendo la posibilidad que pueda ser que en el resto del camino del examen incluso pueda llegarse a determinar que ni siquiera la vía de la reforma es la correspondiente. No lo deja claro. Entonces, en la realidad, aquellas preguntas que no pasaron y que la Corte determina que deberían ir vía reforma, aunque en la parte final decisoria sí dice que es vía reforma, pues yo igual del presidente, si consideras la importancia de esas preguntas para el país, yo del presidente igual presento, hay que esperar la segunda parte, pero presentaría el proyecto de reformas a la Asamblea en el caso del tema de las Fuerzas Armadas para ver si hay una viabilidad política ahora que han abierto un diálogo entre la función ejecutiva y legislativa para tener al menos algún tipo de agenda país y ver qué pasa. Como bien decía Ramiro, y lo dije en mi intervención, esta solamente es la primera parte de la vía. Sin embargo, también debo decir, Miguel, a los radioescuchas, que
igual vuelvo a ver cierta contradicción en lo que cada juez constitucional considera pues la estructura del Estado, los elementos constitutivos del Estado, la restricción de derechos, y eso se aprecia de la lectura también de los votos salvados. Cierta contradicción además de fallos que ya había emitido la Corte, porque para analizar la vía es necesario analizar si se afecta la estructura del Estado, los elementos constitutivos del Estado o la restricción de derechos. Y me parece pues que este dictamen de ayer vuelve a crear más dudas respecto de qué debe entenderse por cada uno de esos elementos, y eso también pues me deja a mí preocupado de este dictamen, porque en futuras propuestas pudieran haber sorpresas. Hoy en día tenemos la suerte de tener una Corte que yo creo que todos respetamos y valoramos, pero el día de mañana, donde no esté una Corte de ese nivel, sí me preocupan estos precedentes que se vayan dejando en el camino. Doctor de Tomaso, ¿usted ve de sostenerse, de confirmarse luego del análisis posterior, las vías reforma parcial va a resultar difícil si esto va por la Asamblea Nacional en la pregunta 1 y 6? Va a ser difícil porque además tiene una votación reforzada, entonces necesita un gran apoyo legislativo. Y repito, yo entre las dos preguntas creería que a lo mejor la de las Fuerzas Armadas pueda tener algo más de posibilidad que la otra pregunta, que es tiene una masa muy política y creo muy difícil que se pongan de acuerdo las fuerzas legislativas. Doctor André Benavides, el futuro de esto, luego de este primer dictamen de la Corte Constitucional, porque en la práctica la ciudadanía no entiende este tema de la constitucionalidad, sí está viviendo angustias. ¿Cómo darle una respuesta frente a esta situación que permita paliar al menos estos niveles de violencia? Bueno, en este caso yo creo que el presidente de la República tiene varias opciones. La una sería, por ejemplo, modificar la propuesta de reforma constitucional a efectos de que, con los reparos que ha tenido la magistratura, presente una nueva pregunta o al menos una reforma vía enmienda. Y la otra alternativa, que ya se lo expuso, es que se dé trámite a la reforma parcial a la Constitución, conforme ya lo ha dicho la magistratura constitucional. Respecto de lo segundo, ahí sí tenemos varios problemas, porque si bien es cierto, el presidente de la República ya tiene la vía, lo que correspondería es darle el trámite en la Asamblea Nacional. Pero aquí nos vemos abocados a dos problemas, principalmente de carácter político y electoral. Vamos con el de carácter político. Como sabemos, el presidente de la República no tiene una mayoría en la Asamblea Nacional que le permita, por un lado, aprobar las leyes, o por otro, en este caso, aprobar reformas a la Constitución. Si bien es cierto, en el caso de la enmienda, nos dice la ley de la función legislativa que se requiere mayoría calificada de 2/3, en lo que tiene que ver con reforma parcial a la Constitución, la ley de la función legislativa nos dice que es mayoría absoluta, es decir, 70 voluntades de los 137 asambleístas. Entonces, tendríamos que ver si es que en efecto existe esa mayoría de 70 asambleístas que permita aprobar esta reforma parcial a la Constitución, en el cual se establezca la complementariedad de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. Pero aquí también tenemos un subproblema que tiene que ver con el trámite como tal que se va a dar en la legislatura, porque recordemos que de acuerdo al 442 de la Constitución tienen que existir 2 debates y tiene que haber un interín más o menos de 90 días entre el primero y el segundo debate. Hasta que ocurra aquello, ya nos coge el próximo año. Y evidentemente no va a coincidir cuando ya se necesite el referéndum ratificatorio que exista esa coexistencia con las elecciones seccionales. Porque en el trámite de reforma parcial, que es engorroso, que tiene estos 2 debates en la Asamblea Nacional, posteriormente la aprobación en la legislatura y finalmente un referéndum ratificatorio por parte de la ciudadanía, al menos yo los tiempos electorales no veo que vayan a coincidir.
con las elecciones seccionales de 2023, más o menos haciendo cálculos. Si es que mañana el presidente de la República decidiera dar trámite a aquello, estaríamos hablando que el referéndum ratificatorio sería en marzo, abril del siguiente año. Es decir, que tendríamos una consulta popular en febrero, otra consulta popular en marzo y en abril, y creo que no se justifica ni por ámbitos de carácter político, no se justifica en términos económicos, y evidentemente eso genera una situación en la cual la ciudadanía no podría ver los resultados a primera vista. Ahora, las soluciones que se podrían adoptar, al menos en mediano plazo, es justamente tratar algún tipo de reforma normativa de carácter legal, pero tampoco tengo buenas aspiraciones de eso, tomando en cuenta el escenario que actualmente está viviendo el legislativo, en el cual tienen una agenda que en realidad no está en sintonía con las necesidades y exigencias de los ecuatorianos, sino más bien en ver la forma de cómo poder cooptar ciertas autoridades de control, cómo destituir a ciertos ministros, funcionarios que son susceptibles de juicio político, y evidentemente al menos no vamos a poder tener una respuesta inmediata de lo que actualmente está viviendo el país. En todo caso, veamos si es que el presidente de la República, en este segundo paquete de preguntas de consulta popular que ya anunció esta semana en la entrevista que tuvo, eventualmente intente incluir una pregunta que tenga que ver con materia de seguridad ciudadana y que tenga la calificación de vía mediante enmienda constitucional. Pero el tema como está, doctor Benavides, el tema como está, el apoyo complementario de Fuerzas Armadas, resultaría difícil que la Corte lo apruebe luego de este primer pronunciamiento. El Ejecutivo podrá plantear de otra manera, pero no en estas condiciones. Ahora, si queremos seguir el mismo razonamiento que ha tenido la Corte Constitucional, también con lo que hizo en tema de extradición, que se presente como un tema de ponderación de derechos, ahí que el presidente de la República haga su test de proporcionalidad, idoneidad, necesidad y ponderación, y justifique a la Corte, y la Corte, como ya sentó este precedente, que vía ponderación se puede saltar la regla constitucional, la excepción constitucional, yo creo que no tendría ningún inconveniente. Si es que vemos cómo actuó la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con el tema de extradición. Lo otro sería, en efecto, reformular la pregunta, y evidentemente también los anexos, y establecer al menos algunos mínimos que limiten las actuaciones de las Fuerzas Armadas en este tipo de actuaciones. Pero en blanco y negro yo le podría decir, estimado Miguel, que en realidad es harto complejo que, insistiendo en este tema, vayamos a tener la luz verde por parte de la Corte Constitucional, pero si queremos utilizar el maroma jurídico, yo creo que siguiendo la experiencia de lo de la extradición, creo que no debería tener ningún tipo de inconveniente. Doctor Ramiro García, ¿cuál es el mecanismo posterior, luego de este primer pronunciamiento, un replanteamiento quizás del Ejecutivo, aumento de nuevas preguntas, el caso de elecciones de asambleístas en la segunda vuelta? Es decir, ¿hay esta oportunidad que pudiera cambiar el panorama luego de este dictamen inicial de la Corte? A ver, cualquier pregunta adicional que se quiera proponer tiene que pasar por el mismo filtro y el mismo procedimiento de las anteriores. Es decir, si es que se propone 1, 2 o 20 preguntas adicionales, todas tendrán que pasar por la Corte Constitucional para que, en un ejercicio idéntico al que acaba de hacer en esta semana, defina si son procedentes, defina cuál es la vía procedente para la modificación constitucional, si la enmienda o la reforma parcial. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, el paso siguiente será, en principio, que la Corte Constitucional entre a analizar el fondo de las preguntas y que decida si son procedentes o no las preguntas y sus anexos. Porque, ojo, que el anexo puede ser tan o más importante que la propia pregunta. Así que eso tendrá que ser materia de análisis de la Corte Constitucional, y en base de esto, pues, decidir si procede, no procede, si procede con modificaciones
Así que por ahí es por donde tiene que ir el pronunciamiento de la Corte Constitucional a futuro. En cuanto al gobierno, a mí me parece que de una u otra manera se está utilizando a este mecanismo de consulta como por un lado, una medición de popularidad, lo cual me parece desde todo punto de vista inadecuado. Primero, porque la consulta popular no debe servir para eso. Segundo, porque además tenemos un gobierno que tiene un nivel de credibilidad y aceptación bastante bajo después de un año y pico de gestión. Así que lo peor que podría hacerse políticamente es utilizarlo de forma plebiscitaria, es decir, que no se vote por la pregunta, sino que se vote sí o no por el gobierno. Porque en ese caso, pues ya el contenido de la pregunta deja de tener relevancia y se convierte en un referendo plebiscitario en favor o en contra de un gobierno que, insisto, no es que tiene una popularidad como para jugar con esa variable política. Yo creo que, por otro lado, pues se está tratando de plantear temas de discusión, temas de debate, en forma de preguntas de consulta popular. Temas que pueden ser, digamos, bastante aceptables y bastante aceptados por algunos sectores de la sociedad, pero que en principio pues no resuelven los problemas urgentes que tiene el país y que son los que se reclama el gobierno. En específico, la falta de inversión social y el estado en el que se encuentran los servicios públicos, que eso es lo que de una u otra manera pues está jugando en contra del propio gobierno y que no se resuelve por la vía de la consulta popular. Ninguna de estas preguntas pues resuelve esos problemas, que más que una consulta se requiere la voluntad política de intervenir. Bueno, ¿cómo está nuestra seguridad social? ¿Cómo está nuestra salud pública? ¿Cómo está nuestra educación pública? ¿Cómo está la seguridad ciudadana? ¿Cómo está el sistema de justicia? Sin un sistema de justicia adecuado no podemos tener seguridad ciudadana, y sin seguridad ciudadana las bases mismas del Estado democrático se socavan. Así que es por ahí por donde yo creo que el gobierno tiene que replantear su norte, ¿no? Su mira. Ahora, en ese replanteamiento, doctor Ramiro García, ¿pudiera mejorar este planteamiento? Porque en temas de seguridad, tema de fortalecimiento de la democracia, tema de algún tipo de cambio, por lo menos en esa mediocre Asamblea Nacional, ¿pudiera rescatarse y no malograrse esta instancia de la consulta popular? Mire, a ver, siempre el ejercicio de debate democrático es importante. El problema es que tenemos un legislativo que merece el descrédito que tiene. Y este es un problema estructural, no es un problema coyuntural. Es decir, no es un problema de vamos a la muerte cruzada, les echamos abajo a esta caterva de ineptos que tenemos en la legislatura y vamos a nuevas elecciones porque vamos a tener otros mucho mejores. Porque no es así. Van a llegar los mismos o de la misma calaña. ¿Por qué? Porque estructuralmente estamos jugando en contra. Y digo estructuralmente estamos jugando en contra de un legislativo adecuado, porque nos estamos asegurando que en el legislativo lleguen quienes ni siquiera deciden sobre su voto. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra legislatura es que los que deciden cómo van a votar cada uno de los partidos políticos no están en la legislatura. Es decir, tenemos 137, con excepciones, por supuesto, excepciones habrá, pero que un buen 85%, siendo cicatero, no decide su voto. Un 85% de los legisladores recibe órdenes de fuera del legislativo, de diferentes estamentos, pero de fuera del legislativo, de cómo tienen que votar. Entonces, claro, si tenemos parlamentarios que entienden por parlamentar el justificar las decisiones de sus líderes externos, evidentemente vamos a tener un legislativo poco creíble, un legislativo inadecuado. Y eso es lo que nos está pasando. Y eso nos está pasando no solo en Ecuador, en Latinoamérica. Y por eso es que una de las propuestas recurrentes de los diferentes gobiernos, de todos los colores y pelajes, porque este tema de la reducción del legislativo lo propuso Boric y la propuso Bukele. Es decir,
dos mandatarios con posiciones políticas totalmente contrarias han terminado confluyendo en que es adecuado, y más que adecuado, que es popular el reducir el número de legisladores, que a la final, o sea, por un lado, resulta totalmente ingenuo pensar que pasando de 137 legisladores a 110 o 115 vamos a mejorar la calidad del legislativo. Lo que sí vamos a lograr, y en eso André ya puso la pica en Flandes, es que nos vamos a restar representación a sectores que actualmente se encuentran representados. Es decir, yo creo que más allá de lo popular, porque claro, es como si uno les dice, si uno consulta algo tan, por ejemplo, algo tan extremo como, ¿está usted de acuerdo que todos los jueces se vayan a su casa? Sí, el 90% de la gente va a decir sí. ¿Por qué? Porque tenemos también un sistema judicial muy poco creíble y con muy poca aceptación. Pero claro, evidentemente con esto no vamos a arreglar el sistema de justicia. ¿Está usted de acuerdo que con que se reduzcan los legisladores? ¿Qué ganamos con eso? Ya en concreto, en el fondo, nada. Y claro, entonces estamos pensando en preguntas que más que arreglar problemas estructurales, porque además si vamos a cambiar la Constitución, si vamos a una reforma constitucional o una enmienda constitucional, es porque consideramos que hay aspectos estructurales del sistema del Estado que tienen que ser reformados. Pero no, en este caso lo que estamos es buscando las preguntas, por decirlo de alguna manera, más sexys que puedan ser aceptadas por parte del electorado y que puedan servir de gancho para que otras preguntas puedan pasar. Pero yo es que ni siquiera veo en estas preguntas que se plantean por parte de la consulta popular la visión del gobierno. Es decir, ni siquiera eso se encuentra plasmado. Entonces son preguntas que sí, o sea, pueden tratarse dentro de un paquete de reformas constitucionales que podrían tratarse dentro de una reforma constitucional a largo plazo, porque además son preguntas que en su mayoría ni siquiera van a estar orientadas a este periodo gubernamental, sino al siguiente, a este tema de los legisladores, por ejemplo. O sea, esto, si es que pasa, cuando pase, se aplicará en las siguientes elecciones, es decir, cuando este gobierno ya haya terminado. Entonces, yo veo que, es decir, de alguna manera este mecanismo de la consulta popular se está utilizando como una boya de flotabilidad y como una mesa de debate social, pero no más que eso, ¿no? Doctor Carlos de Tomaso, ¿cómo no malograr si el recurso de la consulta popular para hacer cambios que plantea en este caso el Ejecutivo es un recurso para hacer algunas reformas? ¿Cómo no malograr y obtener al menos estos temas de fortalecimiento para enfrentar la inseguridad, para mejorar la calidad de la democracia, o el último punto que sí fue aprobado, las enmiendas para proteger el agua y el medio ambiente? Bueno, yo creo que viendo las salidas que tiene el presidente, como bien dijo Andrés, existe la posibilidad de que el presidente replantee, tomando en cuenta los criterios de la Corte, replantee la propuesta y vuelva a iniciar el trámite de vía. También puede el presidente tomar aquellas propuestas que ya fueron aprobadas en la Corte como enmienda en anteriores fallos. Recuerdo una que es el simple traslado de competencias del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional, está aprobado por la Corte como enmienda. Entonces, de repente también el gobierno pudiera hacer una revisión, como entiendo que la ha hecho, de las propuestas de modificación constitucional que ya han pasado por la Corte y han sido calificados como enmienda, para ver si de esas se rescata, ya sabiendo que tuvo esa primera aprobación, se rescata algunas de esas propuestas que pudieran ser interesantes y pues alcance a activar dentro de este periodo, como decía Andrés, de las elecciones seccionales, alcancen a presentar alguna otra temática que pueda ser importante para el país.
Pues las preguntas del medio ambiente son importantes. El otro día pude entrevistar al ministro de Ambiente, hizo una explicación sobre las preguntas 7 y 8, me parece importantes. La de la fiscalía, la reubicación de la fiscalía, pese a que la fiscal no está de acuerdo, igual creo que a la larga le va a dar mayor autonomía a la fiscal para reorganizar o administrar esa importantísima institución para el país. Y bueno, hay temas, pero sin duda coincido con Andrés y con Ramiro, pues el tema de la seguridad era muy importante. El tema de la seguridad, pues con la extradición no sé cuánto va a mejorar, y creo que el presidente tiene que virarse y empezar a dar de la mano qué otros mecanismos como proyectos de ley o políticas públicas tiene para tratar de controlar la situación que está realmente fuera de control. Como por ejemplo el tema de la extorsión que están teniendo todos los comerciantes, al menos acá en la ciudad de Guayaquil, la gente que hace comercio, la gente que hace empresa, incluso hasta profesionales autónomos están ya recibiendo pues las amenazas correspondientes, y eso es algo que tiene a la gente muy preocupada, y que viene aumentando. Entonces creo que el presidente tiene que tomar en la mesa de decisión acciones rápidas. Como les digo, tiene algunas posibilidades como el replanteo, tomar propuestas anteriores o cambiar pues el objetivo de una modificación constitucional a algún proyecto de ley que pueda consensuar con la Asamblea y al menos intentarlo, vamos a decirlo así. Miguel, si usted no tiene ninguna otra pregunta, le quisiera pedir las disculpas del caso porque tengo que entrar a la cátedra, y si no es así, pues le agradezco muchísimo el haberme tomado en cuenta en este panel con tan destacados profesionales. Muchas gracias, doctor Carlos de Tomaso. Le volveremos a convidar para hablar de esto. Muy amable. Doctor Andrés Benavides, ¿cómo no malograr esta oportunidad, este recurso de la consulta popular? Cierto es, en medio de profundos problemas que vive, de institucionalidad, de inseguridad, vemos de política, esa asamblea mediocre que no contribuye a la solución de los problemas. ¿Cómo no va a lograr esta instancia y que permita a la Corte Constitucional que dé luz verde a este proceso? Bueno, yo creo que más allá del ámbito jurídico, que creo que ha sido analizado en este espacio, creo que es importante tomar en cuenta los aspectos de orden y de carácter político. Y una de las deficiencias, al menos que yo he visto en esta consulta popular, es que varios temas que son importantes, que son necesarios para la ciudadanía, se dejaron por fuera, como es el tema laboral, como es el tema económico. Y muchas veces la ciudadanía, más allá de que esté de acuerdo, ¿no?, con que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana o se quiten las atribuciones, se reduzca el número de asambleístas, lo que quiere es soluciones para que puedan resolver los problemas que le aquejan día a día. Reduciendo el número de asambleístas, no solucionamos los temas de inseguridad, no solucionamos los problemas económicos, de falta de vivienda, de oportunidades, de inversión. No solucionamos, porque la gente lo que requiere es, en este caso, respuestas palpables. Yo esperaría al menos que el presidente de la República, en este segundo paquete de preguntas de consulta popular, tome en cuenta estos elementos, porque claramente la situación laboral y económica del país no es la mejor. Ahora, yo creo que también la consulta popular, y lastimosamente en nuestro país así se lo ha hecho, ha servido como un termómetro de popularidad de quien la propone, independientemente de las preguntas que se están planteando. Y conocemos por parte de las diferentes encuestadoras en las últimas semanas que los niveles de aceptación del presidente de la República no son los mejores. Y aquí sí quiero hacer un llamado de atención a los asesores políticos del presidente, porque si tú no tienes esos números, no le vas a exponer al presidente de la República que vaya a perder una consulta popular. Ya tienes un frente con la Asamblea, tienes un frente con el movimiento indígena, y ahora lo pones como carne de cañón en una consulta popular que únicamente lo que va a hacer es ratificar si es que está a favor o en contra de él. Pero supongamos que la mayor parte de los ciudadanos
votaran en contra de estas propuestas de consulta popular, obviamente que va a ser un revés político para el presidente de la República, y eso de alguna forma también va a golpear esa legitimidad con la que actualmente está actuando. Veamos cuál va a ser finalmente la decisión que tome inclusive el presidente de la República, porque esto es importante señalar. Que la Corte Constitucional haya calificado la vía no significa que el presidente de la República esté obligado a llevar a cabo la consulta popular. El presidente de la República podría decidir, en este caso, que tranquilamente guarda las preguntas para en otra oportunidad, cuando las condiciones políticas, sociales sean mejores, pero también yo creo que más allá de lo que se podría dar en una propuesta de democracia directa como esta consulta popular con enmiendas constitucionales, existen otro tipo de mecanismos en los cuales también se puede dar solución a lo que actualmente le aqueja al ciudadano, la falta de política pública. Realmente, si vivimos en una situación de impunidad en lo que tiene que ver con la administración de justicia, lo que se debería hacer, por ejemplo, es reforzar el control que existe respecto de aquellos jueces pillos, porque hay jueces también que son buenos y obviamente que deben seguir ejerciendo la jurisdicción, pero también, por ejemplo, con política pública a través del Consejo de la Judicatura y la erogación de recursos por parte del Estado Central, se pueden llevar a cabo, por ejemplo, los nuevos concursos para jueces, los fiscales, más de 400 fiscales, un déficit de 400 fiscales tenemos a nivel nacional. Esas son soluciones palpables e inmediatas y que no requieren de una consulta popular ni de reforma en la Asamblea Nacional. Entonces, las alternativas existen, pero al menos con estos reparos de carácter político, creo que el presidente de la República tendría que al menos interpretar lo que está ocurriendo en el país y este dictamen de la Corte Constitucional y jugar también con el timing político, porque aquí más allá de las razones jurídicas, aquí lo que cuentan son los votos. Y eso es, creo que, el segundo paso más importante después de pasar el filtro con la Corte Constitucional. Doctor Ramiro García Falconi, ¿cómo no malograr, como bien ha explicado André Benavides, lo hizo el doctor Carlos de Tomaso, no malograr un recurso constitucional a consulta popular para hacer al menos los cambios necesarios que requiere el país en medio de esta crisis económica, social que vivimos? Bueno, yo creo que temas tan importantes que ameriten una modificación constitucional tienen que socializarse previamente, ¿no? Es decir, acá, como siempre, actuamos del revés. Primero lanzamos las preguntas y después preguntamos, oye, ¿qué te parece? Yo creo que en este punto pues es necesario convocar a las diferentes estructuras de nuestra sociedad, convocar a la academia. No hemos sido convocados sino hasta después para debatir las preguntas que ya se plantean. Lo lógico es hacerlo al revés. Lo lógico sería pedir a la academia, pedir a los gremios profesionales, pedir a los gremios empresariales, pedir a los sectores sindicales, pedir al sector indígena, propuestas de modificaciones constitucionales. En base de eso, hacer un pool de preguntas que se socialice, que se debata, y luego, claro, sacar una consulta adelante con las propuestas de todos y con la aceptación de todos. Pero acá, de alguna manera, lo que estamos diciendo es, oye, te voy a preguntar esto, ¿qué te parece? ¿Te gusta? Entonces quiere decir que te gusta el gobierno. No es así. Es decir, como dije en mi anterior intervención, se está utilizando a la consulta popular como una suerte de boya de flotabilidad en un momento político especialmente complicado, donde vemos que el diálogo, por ejemplo, con el sector indígena pasó de 10 puntos a 150, que prácticamente han sido aceptados sin reserva la mayor parte de los requerimientos. Vi hoy que hay problemas en 2 mesas, en la de subsidios y en la de lo laboral, que no pueden ponerse de acuerdo y que eso muy probablemente sirva como una justificación para un eventual levantamiento en el mediano plazo. Entonces yo creo que si se quiere utilizar adecuadamente, si se quiere utilizar para lo que debe usarse una consulta popular, se tiene que empezar pidiendo las preguntas, no imponiendo unas preguntas y luego, bueno, pues, si te gusta o no te gusta, ya tú me dirás. Así no funciona. Y yo creo que eso termina conspirando contra el propio gobierno. Es decir, yo no veo, por ejemplo, que a través de esto
el gobierno consolide su posición política. O sea, nadie va a decir, no, es que hay una consulta popular pendiente, entonces vamos a defender al gobierno porque hay que defender la consulta. Así no funciona. Esto así no funciona. Así que me parece que políticamente hay digamos, una perspectiva equivocada. Yo creo que hay otras cosas que pueden consolidar al gobierno. Vimos una entrevista el día de ayer, no, antes de ayer, perdón, con un presidente que quería tomar decisiones, que es justamente lo que se le exige, ¿no? O sea, tome decisiones, actúe. Nos hablaba de 13,000 millones de inversión social. Resulta que dentro de ese concepto de inversión social estaban hasta los sueldos de los profesores y de los médicos. Eso no es inversión social, eso es gasto corriente. Se requiere inversión social. Cuando se nos pueda decir, bueno, hemos construido tantos hospitales, hemos construido tantas escuelas, hemos construido tantos colegios, hemos construido tanta vivienda de interés social, hemos generado tanto empleo directo y adecuado. Entonces, claro, ahí sí podemos estar hablando de consolidación de gobierno. A través de una consulta popular no sienta bases para una gestión gubernamental. Bien, muchas gracias por ilustrarnos, por opinar sobre el pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto de la consulta popular planteada por el Ejecutivo. Muy amable al doctor Carlos de Tomaso, al doctor André Benavides y al doctor Ramiro García Falconi, como siempre. Y les volveremos a invitar para hablar de estos temas de interés general. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias por la invitación, estimado Miguel. Un abrazo a todos. Muchas gracias, muy amable. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con la ex ministra de Gobierno, doctora María Paula Romo. ¿Qué pasó con los diálogos indígenas-gobierno? Como decía el doctor Ramiro García Falconi y como señala también en un artículo en el portal La República, la doctora María Paula Romo, esto fue una negociación o una rendición, plantea como interrogante, y se pasaron de 10 puntos al comienzo a 150 posteriormente. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. En entrevista recientemente concedida, el presidente de la República